Un extraño círculo de tiza aparece en el suelo. Dentro, una pista escalofriante para asesinar. ¿Es una advertencia, una trampa o la firma de un asesino astuto? Solo la señorita Marple se atreve a desenredar el rompecabezas. Pero, ¿podrás resolver el misterio del círculo de tiza antes que ella? La noche de otoño se había sentado sobre St. Mary Mead con ese silencio particular que llega cuando la última cosecha ha sido recogida, y el primer susurro del invierno roza las hojas que giran al viento. En el ayuntamiento, la concurrencia se agitaba con inquietud mientras la señora Dolly Bantry ajustaba el micrófono, esperando que la velada resultara tan esclarecedora como prometía. Damas y caballeros, comenzó con una voz animosa, aunque ya con un dejo de arrepentimiento por haber patrocinado aquel entretenimiento. Esta noche tenemos la fortuna de contar con el señor Ezra Lark, venido desde Londres para compartir con nosotros su fascinante investigación sobre el folclore local. En la tercera fila, la señorita Jane Marple observaba con interés sereno, su bolso de punto cuidadosamente apoyado a sus pies. El señor Lark, un hombre de unos 45 años, lucía el porte elegante de quien sabe empaquetar el conocimiento para el consumo popular. Su cabello oscuro estaba meticulosamente peinado, su traje, digno de Savile Row, parecía más bien fruto de una conexión oportuna que de una billetera generosa. Los viejos encantos y hechizos rurales, anunció Lark con teatralidad, no son simples reliquias pintorescas de otra época. Son ventanas al alma misma de la Inglaterra campesina. Y me atrevo a decir que algunos de ustedes quizás se reconozcan en las historias que estoy a punto de narrar. Un murmullo inquieto recorrió al público. Las prácticas que consideran privadas, prosiguió, con una sonrisa casi maliciosa, pueden resultar particularmente fascinantes, créanme. La señora Esther Draper se erizó visiblemente. Mujer robusta de 50 años, con los ojos calculadores de quien ha levantado un negocio a fuerza de observar debilidades ajenas, había comenzado a vender remedios de herbolario con un aire de autoridad heredada de su abuela, verdadera creyente en tales artes. Sus nudillos se tensaron hasta ponerse blancos. La señorita Marple notó en su quietud la tensión de un conejo que advierte, de pronto, la presencia del zorro. En cuanto a los círculos de tiza, continuó Lark, disfrutando la tensión, se empleaban para contener o repeler fuerzas sobrenaturales. Pero cuidado, mezclar símbolos es peligroso. Torne y Rowan juntos, por ejemplo, se cancelan según las viejas creencias. Más bien como mezclar verdad y ficción, ¿no creen? Tampoco ellas combinan bien. El coronel Bantry, que dormitaba, despertó con un codazo de su esposa. Sí, murmuró, fingiendo interés. Fascinante, estoy seguro. El doctor Haddock, médico del pueblo, mantenía la expresión escéptica habitual en él cada vez que algo escapaba a su estetoscopio. Mientras tanto, el inspector Slack, presente a pedido de la señora Bantry, ya parecía arrepentirse de su asistencia. Al finalizar la charla, las alumnas de la señorita Reed recogieron las linternas de frascos de mermelada y alambre que habían decorado el salón. La señorita Reed, eficiente como siempre, les daba instrucciones con un tono algo más agudo de lo necesario. Tom Petty, el veterano cuidador, comenzó a apilar sillas y a recolectar los folletos que Lark había repartido. Hombre fiable de 60 años, calculaba con precisión cuánto tardaría en devolver el orden al salón. La señorita Marple, mientras tanto, no perdió detalle, observó al señor Lark acercarse a la señorita Reed. Conversaron en voz baja. Creo que deberíamos hablar en privado, ¿no? Dijo él con tono insinuante. Sobre los viejos tiempos, y aquel material adicional que mencioné para mi próximo capítulo. La respuesta de la señorita Reed fue casi inaudible, pero el temblor en su voz la delató. No sé de qué me hablas. Oh, creo que sí lo sabes. Quizá podamos reunirnos más tarde, cuando haya menos posibilidades de interrupción. Antes de que ella respondiera, apareció la señora Bantry con sus agradecimientos y el sobre de un pequeño honorario. Lark aceptó con la gracia calculada de un hombre habituado a trabajar por tarifas modestas, mientras soñaba con mayores glorias. A las 10:15, el salón estaba vacío, salvo por Tom Petty haciendo sus rondas. Revisó ventanas, probó cerrojos, aseguró la tapa del piano y guardó en la sacristía el largo encendedor de latón usado en ceremonias. Finalmente cerró la puerta principal, guardó las llaves, y el silencio volvió a reinar. Ninguno en St. Mary Mead podía imaginar lo que traería el amanecer. El reverendo Leonard Clement, madrugador por costumbre, salió a caminar entre la niebla de octubre. La primera luz pálida tocaba la aguja de St. Mary's cuando decidió pasar por el ayuntamiento antes del desayuno. No era sospecha lo que lo movía,
sino la inquietud residual de una velada cargada de supersticiones y del extraño señor Lark, cuya actitud dejaba un pozo incómodo en su conciencia pastoral. Al acercarse al salón, se detuvo. El edificio apareció exactamente como debía, ventanas intactas, puerta firmemente cerrada, sin señales de perturbación. Y, sin embargo, algo estaba mal. El reverendo se quedó muy quieto, la cabeza ligeramente inclinada, como un hombre que intenta identificar un sonido esquivo. Allí estaba nuevamente, un zumbido débil, apenas perceptible, proveniente del interior del edificio cerrado. No era del todo musical, más bien la vibración sorda de un diapasón sostenido demasiado cerca de una superficie resonante. El reverendo frunció el ceño y se acercó a la puerta, presionando la oreja contra la madera gastada. El sonido se detuvo. Lo más peculiar, murmuró, aunque no era hombre dado a dramatismos. Probó la manija con la precaución de alguien que espera lo obvio y solo quiere confirmarlo. Estaba, en efecto, cerrada con llave. Cuando llegó Tom Petty, convocado por la urgente llamada telefónica del reverendo, una pequeña multitud ya se había reunido. La señora Bantry apareció con botas Wellington. Poco después llegó el doctor Haydock, que había estado visitando temprano a la anciana señora Petton y se sorprendió al ver tanta agitación en la plaza. ¿Está seguro de ese zumbido?, preguntó Tom, mientras sacaba sus llaves con la parsimonia de un hombre celoso de su competencia. Perfectamente seguro, replicó el reverendo, aunque admito que suena bastante fantástico a la fría luz de la mañana. Tom introdujo la llave. La cerradura cedió con suavidad, pero la puerta apenas se movió una pulgada antes de detenerse contra una resistencia. Eso es extraño, murmuró Tom. Los cerrojos parecen echados desde dentro. Un murmullo inquieto recorrió a los presentes. El doctor Haydock dio un paso adelante, instintivamente dispuesto a hacerse cargo. Quizá alguien enfermó dentro. Será mejor forzar la puerta. Se necesitaron los esfuerzos combinados de Tom, el doctor Haydock y el coronel Bantry, llegado justo a tiempo para aportar su corpulencia, para vencer la presión de los cerrojos. Cuando la puerta cedió al fin, todos tropezaron con la liberación súbita, y quedaron petrificados por la visión ante sus ojos. El señor Lark yacía en el centro del piso, con los brazos extendidos y la cabeza torcida en un ángulo antinatural. A su alrededor, cuidadosamente trazado, un círculo perfecto de tiza, de unos 8 pies de diámetro. En intervalos exactos, ramitas de rohuen habían sido colocadas con aire ceremonial, sus bayas rojas brillaban sobre la madera oscura. «¡Dios mío!», exclamó el coronel Bantry. El doctor Haydock recobró primero la compostura. Dio un paso, luego se contuvo. «No debemos perturbar nada. Este es claramente un asunto para la policía». La señora Bantry, que había seguido a su esposo pese a sus protestas, se quedó helada ante la escena. «Es exactamente como algo de lo que habló el señor Lark anoche», susurró. «Un círculo mágico». La noticia se propagó por el pueblo con la rapidez misteriosa de las pequeñas comunidades ante lo extraordinario. La señorita Marple llegó acompañada de la señora Clement, ambas correctamente vestidas a pesar de la urgencia. Poco después apareció el inspector Slack, con gesto hosco de quien ha sido arrancado de la cama. «Nadie debe entrar hasta que yo examine la escena», declaró con autoridad. «Doctor Haydock, puede acercarse al cuerpo, pero nada más debe tocarse». Desde el umbral, la señorita Marple observaba con la atención paciente que solía dedicar al estudio de los pájaros en su jardín. Sus agudos ojos pronto notaron detalles reveladores. El círculo era perfectamente redondo, dibujado con mano firme y presión constante. La línea, blanca y clara cerca de la puerta, se volvía más gris y difusa en el lado opuesto. Las ramitas de rohuen mostraban bordes dorados, señal de haber sido cortadas horas antes, salvo una, en el punto norte del círculo, que lucía un verde brillante, un corte fresco. «Lo más interesante», murmuró para sí. El doctor Haydock concluyó su examen preliminar. «La muerte ocurrió anoche, entre las 10:15 y las 11, estimo yo. La causa, un golpe severo en el cráneo. Ninguna otra lesión aparente». Mientras tanto, el inspector Slack inspeccionaba ventanas y puertas. Todas cerradas desde dentro. Ventanas aseguradas. Puerta trasera atrancada. Y la puerta principal, cerrada, se interrumpió, inclinándose. «La llave está aquí, en el felpudo, justo al otro lado de la entrada». Un nuevo murmullo recorrió a los aldeanos. La señorita Reed había llegado, pálida y con las manos crispadas. Sus ojos permanecían fijos en el círculo de tiza, expresión difícil de descifrar. «Magia negra», susurró la señora Price, de la oficina de correos.
Tonterías, replicó con firmeza el doctor Haydock. No hay nada sobrenatural en un golpe en la cabeza, por más escenografía teatral que alguien haya montado alrededor. El inspector Slack, agachado, revisaba con método. La billetera está aquí, dinero intacto. Pero, no veo su cuaderno. ¿No llevaba un cuaderno anoche? Varios recordaron el pequeño cuaderno de cuero que Lark consultaba constantemente durante su charla. Con permiso especial, la señorita Marple avanzó con pasos medidos. Cerca de la tarima notó algo mínimo, una cuenta de cera incrustada entre dos tablas del piso. ¡Qué curioso!, susurró, rozándola con el dedo. Se dirigió luego al piano. En el taburete, círculos claros en el polvo revelaban que había sido movido y repuesto sin precisión. Tom, lo llamó suavemente. ¿Hay aquí algún objeto largo? Algo para alcanzar en lo alto. Tom reflexionó. Sí, el encendedor de latón. Se guarda en la sacristía. Lo usamos para encender las velas del santuario. Es largo, unos 8 pies, con una copa de bronce en la punta. La señorita Marple asintió con leve gravedad. Eso abre una nueva posibilidad. La misteriosa muerte del hombre que había venido a Santa María para hablar de supersticiones antiguas, inexplicable. El inspector Slack estaba decidido a proceder con profesionalidad sistemática. La llave se encontró aquí, dijo con firmeza, justo en la colchoneta, dentro de la puerta. Levantó la llave, una pieza sustancial de hierro victoriano, que hablaba de una época en que la seguridad era cuestión de metal sólido, y no de mecanismos ingeniosos. Tom, ¿a qué hora bloqueaste esta puerta anoche? Tom Pettas se enderezó ligeramente, consciente de que su competencia estaba siendo evaluada. A las 10 en punto, señor. Siempre compruebo el reloj de la iglesia cuando cierro el salón. ¿Y la bloqueaste absolutamente? Lacada desde el interior, informó Tom. La madera alrededor de los pernos no muestra rasguños ni marcas que indiquen entrada o salida forzada. La señorita Marple, a quien se le había otorgado permiso para observar los procedimientos siempre que se mantuviera alejada de la escena inmediata del crimen, contemplaba con un interés tranquilo. Su ojo experimentado notaba detalles que escapaban a los demás. El círculo de tiza, en sí, era una obra maestra de precisión. La línea continua e ininterrumpida había sido dibujada con una presión estable, lo que sugería práctica considerable, o bien el uso de una ayuda mecánica. Más intrigante aún, no había huellas visibles ni dentro del círculo ni cruzando su límite. El piso de madera pulida, que Tom mantenía en condiciones inmaculadas, habría mostrado marcas de cualquiera que hubiera pasado después de la limpieza nocturna. Lo más peculiar, murmuró la señorita Marple, inclinándose ligeramente para observar el área donde la línea de tiza pasaba más cerca del piano. El inspector Slack continuaba su inventario metódico. No hay arma visible, informó. Lo que se usó para atacar al difunto parece haber sido retirado. Mientras tanto, la señorita Reed, que había permanecido en silencio y pálida durante los procedimientos, habló de pronto. Tenía con él un pequeño libro de cuero. Lo consultó frecuentemente durante su charla anoche, todos lo notamos. Sus palabras atrajeron una mirada aguda de la señorita Marple, que ahora examinaba el encendedor de velas de latón que Tom había mencionado. El largo poste, de casi 8 pies, se guardaba en la sacristía contigua. ¿Esto se mantiene aquí siempre?, preguntó. Sí, señorita. Lo usamos para encender las velas del santuario cuando el salón sirve para los servicios especiales de Pascua y Navidad. La señorita Marple inspeccionó la punta de latón con particular interés. Allí había una leve mancha, quizá polvo de tiza. Lo más interesante, susurró para sí. El reverendo intervino con prontitud. En cuanto a las llaves, señorita, solo estuvieron en manos mías, de la señora Bantry y de Tom. El doctor Haydock, preparando la retirada del cuerpo, declaró: haré un examen más exhaustivo, pero estoy seguro de que la muerte resultó de un solo golpe en el cráneo. No hay otras lesiones evidentes. A medida que los funcionarios avanzaban con el complejo proceso de documentación, los aldeanos comenzaron a dispersarse. El círculo de tiza permanecía, blanco y enigmático sobre el suelo oscuro. Más de uno lanzó miradas nerviosas antes de retirarse. La señorita Marple fue de las últimas en marcharse. Sus agudos ojos repasaron la escena una vez más, la calidad de la línea de tiza, la colocación de las ramitas de cerval, el cuaderno desaparecido, el movimiento sospechoso del taburete del piano, y, sobre todo, la palidez nerviosa de la señorita Reed. Mientras caminaba lentamente de regreso a casa, en la fría mañana de octubre, reflexionó:
Alguien había invertido grandes esfuerzos para que la muerte del señor Lark pareciera misteriosa, casi sobrenatural. Sin embargo, en su larga experiencia, sabía que los engaños más elaborados solían ocultar motivos muy simples. La verdadera pregunta no era cómo se había logrado lo imposible, sino por qué alguien había querido que un asesinato directo pareciera imposible. Para el mediodía, el inspector Slack había establecido una sede temporal en la pequeña sala del comité del ayuntamiento, donde podía realizar sus entrevistas en relativa privacidad, mientras mantenía el acceso a la escena del crimen. El círculo de tiza permanecía sin ser molestado en el piso principal, un marcado recordatorio del sombrío descubrimiento de la mañana. La señorita Marple, habiendo recibido permiso para ayudar en lo que el inspector, con diplomacia algo perezosa, calificó como las consultas locales, había pasado las horas intermedias en tranquila observación y reflexión. Su primera parada fue la escuela, donde encontró a la señorita Reed intentando mantener las lecciones normales, a pesar de la obvia distracción de los eventos del día. Los niños son naturalmente curiosos, explicó la señorita Reed, su voz traicionando la tensión de las revelaciones recientes. He tratado de mantenerlos enfocados en su aritmética, pero la palabra viaja rápidamente en un pueblo. La señorita Marple asintió con simpatía. De hecho, lo hace. Los niños tienen instintos tan agudos sobre las preocupaciones de los adultos, ¿no? Noté que les has estado enseñando geografía recientemente. Hizo un gesto hacia la pizarra, donde los restos fantasmales de Mapork aún eran visibles, a pesar de una limpieza apresurada. La señorita Reed siguió su mirada, y pareció volverse aún más pálida. Sí, respondió con un hilo de voz. Hemos estado estudiando las Islas Británicas. Los niños disfrutan aprender sobre distancias y escalas. ¡Qué inteligente de tu parte! Sonrió la señorita Marple. Usar una brújula para dibujar círculos. Una herramienta tan útil para enseñar proporción. Las manos de la señorita Reed temblaron ligeramente mientras recogía la tiza de la repisa del tablero. La señorita Marple observó aquello con un interés sereno, fijándose en particular en el extremo de una pieza de tiza. Mostraba una curiosa sangría, como si hubiese estado atada firmemente a algo. ¿Puedo ver tu brújula, querida?, preguntó con dulzura. Estoy bastante fascinada por los métodos de enseñanza modernos. La señorita Reed dudó, luego abrió el cajón de su escritorio y reveló una brújula de dibujo simple, conectada a una longitud de cuerda. El punto de metal aún mostraba rastros de polvo de tiza, y la cuerda tenía el ligero deshilachado que sugería un uso reciente bajo tensión. ¡Qué práctica!, murmuró la señorita Marple con tono admirado. La cadena permite dibujar círculos mucho más grandes de lo que la brújula sola permitiría. Sí, para mapas de pared y tales cosas, respondió la señorita Reed en voz baja, con nerviosismo. La señorita Marple recogió una de las piezas de tiza de la repisa, examinándola con la atención de alguien genuinamente interesado en suministros educativos. La tiza era de excelente calidad, blanco prístino, y dejaba una marca clara y consistente cuando se probaba contra el tablero. Esta es una hermosa tiza, observó, con admiración. Mucho más blanca de lo que recuerdo de mis propios días escolares. Hizo una pausa, estudiando la pieza con más cuidado a la luz desde la ventana. Bajo un examen minucioso, la tiza mostró unos curiosos hematomas en un extremo, un área aplanada que hablaba de una presión considerable aplicada de manera inusual. ¿Sabes, querida?, dijo la señorita Marple suavemente, en tono curioso. Me pregunto si podrías mostrarme dónde mantienes tus suministros de enseñanza. Tengo bastante curiosidad por el moderno salón de la escuela. La señorita Reed la condujo a un armario grande que contenía la parafernalia habitual de educación, libros, documentos, reglas y varias cajas de tiza. La señorita Marple notó que los suministros de tiza eran abundantes y de calidad uniformemente alta. La parroquia es bastante generosa con materiales educativos, explicó la señorita Reed, con un dejo de orgullo. Queremos que los niños tengan los mejores recursos posibles. Después de salir de la escuela, la señorita Marple se dirigió a la tienda de cortinas de Esther Riddle. El establecimiento ocupaba la planta baja de una cabaña Tudor y había servido las necesidades de telas del pueblo durante más de 30 años. La señora Riddle estaba organizando una exhibición de lana de otoño, pero dejó de lado su trabajo cuando la señorita Marple entró. Terrible asunto el de esta mañana, declaró sin preámbulo, con dramatismo, aunque, no puedo decir que esté completamente sorprendida. El señor Lark tenía una manera desagradable sobre él. ¿Formó esa impresión por su charla de anoche?, preguntó la señorita Marple, con interés. De su charla, y de otras cosas,
respondió la señora Riddle oscuramente. Tenía una forma de mirar a las personas como si supiera secretos sobre ellas. No era el tipo de caballero que uno elegiría para dar la bienvenida a la parroquia. Miss Marple examinó los diversos elementos en exhibición, señalando particularmente una selección de la tiza de sastre organizada cerca del mostrador. A diferencia de la tiza blanca pura utilizada en las escuelas, esta era claramente de color azulado y algo más suave en textura. ¡Qué interesante!, observó, recogiendo una pieza, con tono reflexivo. No creo haber visto este tipo de tiza antes. Tiza de sastre, explicó la señora Riddle, esencial para marcar alteraciones y ese tipo de trabajo. La almaceno principalmente para mi propio uso, aunque ocasionalmente alguien solicita una pieza para fines del hogar. Y es bastante diferente de la tiza ordinaria. Ah, sí, confirmó la señora Riddle, con énfasis. Composición completamente diferente, más suave, azul en lugar de blanca. Deja un tipo distinto de marca por completo. Miss Marple probó una pequeña marca en un trozo de tela oscura, señalando cómo la tiza azul se mostraba claramente contra el material. Más útil para marcar superficies oscuras, me imagino. Precisamente. Aunque, añadió la señora Riddle, con advertencia, uno debe tener cuidado, ya que puede manchar si no se cepilla correctamente. Esa tarde, la señorita Marple regresó al ayuntamiento, donde el inspector Slack continuaba su examen metódico de la escena del crimen. Lo encontró estudiando el círculo de tiza con una lupa, su expresión cargada de perplejidad profesional. ¿Algún descubrimiento, inspector?, preguntó, con tono expectante. Varias peculiaridades, respondió, con gravedad. Este círculo parece haber sido dibujado con una habilidad extraordinaria. La línea es perfectamente redonda y notablemente consistente en grosor, casi como si hubiese sido dibujada por una máquina, en lugar de a mano alzada. La señorita Marple se arrodilló cuidadosamente junto al círculo, estudiando la línea blanca con sus propios ojos agudos. Tiene razón sobre la consistencia, y, sin embargo, si observa de cerca, hay variaciones sutiles. Señaló diferentes secciones del círculo. Aquí, cerca de la puerta, la línea es bastante gruesa y de un blanco brillante. Pero allí, en el lado más lejano, parece algo más gris, y ligeramente más delgada en algunos lugares. El inspector Slack siguió sus observaciones con creciente interés. Tiene razón. Es como si se hubiera usado una tiza diferente en distintas secciones. O tal vez, sugirió la señorita Marple suavemente, con intriga, la misma persona usó distintos tipos de tiza. Observe estas pequeñas motas azules mezcladas con el blanco, particularmente en las áreas más delgadas. Sacó una pequeña lupa de su bolso y se la ofreció al inspector. Bajo aumento, las motas azules eran claramente visibles, pequeños fragmentos de un material distinto, mezclado con la tiza blanca predominante. Dos tipos diferentes de tiza, reflexionó el inspector Slack, con asombro. Pero, ¿por qué alguien haría tal cosa? Quizás porque un solo tipo era insuficiente para la tarea. O tal vez porque la persona que dibujaba el círculo tenía acceso a ambos y los usaba según convenía. La señorita Marple se incorporó lentamente, su atención enfocándose ahora en el área alrededor del círculo. Inspector, ¿ha notado que no hay marcas de desgaste ni estampados de rodillas cerca de la línea de tiza? Si alguien se hubiera arrodillado para dibujar este círculo a mano, seguramente habría alguna evidencia en el piso. ¿Está sugiriendo que el círculo fue dibujado de pie? Estoy sugiriendo que la evidencia indica precisamente eso, respondió la señorita Marple, con seguridad. Y ello plantea preguntas muy interesantes sobre cómo se logró tal precisión. Se movió hacia la plataforma donde el señor Lark había pronunciado su conferencia, sus ojos escaneando el piso en busca de cualquier detalle pasado por alto. La pequeña gota de cera que había notado anteriormente seguía intrigándola, particularmente por su posición en relación con el centro del círculo de tiza. Inspector, si midiera la distancia desde esta marca de cera hasta el centro del círculo, ¿qué encontraría? El inspector Slack produjo su cinta de medir e hizo el cálculo. Aproximadamente 4 pies. ¿Por qué lo pregunta? Y desde el centro del círculo hasta su borde, también 4 pies, el radio del círculo. La señorita Marple asintió pensativamente, con un brillo en los ojos. Entonces, esta marca de cera se encuentra exactamente a la misma distancia del centro que la circunferencia misma. Una geometría fascinante, ¿no cree? Cuando la luz de la tarde comenzó a desvanecerse, proyectando largas sombras sobre el piso pulido del salón, la señorita Marple reflexionó sobre la evidencia acumulada: 2 tipos de tiza, un círculo perfecto hecho de pie, una marca de cera posicionada con precisión matemática,
un cuaderno faltante y una muerte que parecía imposible. La imagen comenzaba a tomar forma en su mente, aunque aún quedaban piezas cruciales por descubrir. A la mañana siguiente, llegó uno de esos días nítidos de octubre que hacen del otoño inglés una estación tan memorable. La señorita Marple arribó temprano al ayuntamiento, antes de que el inspector Slack comenzara su examen diario de la evidencia, llevando consigo una pequeña cartera de cuero con varios objetos reunidos durante sus reflexiones nocturnas. Tom Paretta ya estaba presente, cumpliendo el melancólico deber de mantener el edificio a pesar de su condición como escena del crimen. Saludó a la señorita Marple con la deferencia respetuosa que todos los residentes veteranos de la villa le mostraban. «Buenos días, señorita Marple». El inspector dijo que podía volver a venir hoy. «Buenos días, Tom. Me pregunto si podría echar otro vistazo a ese encendedor de vela de latón que mencionó ayer». Tom la condujo a la pequeña sacristía, donde se almacenaba el largo poste de latón. A la luz de la mañana que entraba por la ventana, el instrumento parecía aún más elegante de lo que la señorita Marple recordaba, casi 8 pies de longitud, coronado con una copa en forma de tulipán diseñada para extinguir las velas altas. «Hermosa artesanía», observó, con genuina admiración, examinando el poste con cuidado. «Victoriano, debería pensar». «Oh, sí, señorita Marple», respondió Tom con respeto. «Ha estado aquí desde antes de mi tiempo. El viejo vicario, el predecesor del señor Clement, lo mandó hacer especialmente para las altas velas de altar». La señorita Marple estudió la punta de latón con especial atención. Lo que había notado, como posible mancha de tiza el día anterior, ahora era claramente visible bajo la mejor luz. Pausa reflexiva. Un débil residuo blanco se aferraba al metal justo debajo del extintor en forma de tulipán. «Tom, ¿cuándo usaste este poste por última vez?», preguntó suavemente. «No desde Pascua, señorita Marple. Solo lo sacamos para los servicios principales, cuando el salón sirve como desbordamiento para la iglesia». «¿Y lo limpias regularmente?». «Oh, sí», afirmó con seriedad. «Le doy a todos los artículos de la iglesia un pulido mensual adecuado, este incluido». La señorita Marple produjo su lupa y examinó la punta de latón con gran cuidado. El residuo blanco era definitivamente polvo de tiza, pero, más intrigantemente, había pequeñas fibras capturadas debajo del borde decorativo de la cabeza de tulipán. Las fibras parecían de cuerda, y mostraban la ligera deshilacha que indicaba que habían estado bajo una tensión considerable. «Lo más interesante», murmuró, en tono intrigado. Pidió a Tom que la ayudara a llevar el poste al salón principal, donde podría examinarlo en relación con la escena del crimen. El instrumento de latón era sorprendentemente pesado, y ambos debieron manejarlo con cuidado. «Ahora, Tom», indicó, «si tuvieras este poste en el extremo de la puerta, ¿podrías llegar al centro del círculo de tiza?». Tom se colocó junto a la entrada, sosteniendo el poste por la base. Cuando lo extendió, la punta de latón llegó casi exactamente al centro del círculo misterioso. «Bueno, nunca», respiró Tom, asombrado. «Es exactamente la longitud correcta». La señorita Marple caminó lentamente alrededor del círculo, con calma meticulosa, estudiándolo desde esta nueva perspectiva. «Y si uno usara este poste como una especie de brújula, con una cuerda atada a la punta, podría trazarse un círculo perfecto desde la puerta». De su cartera, produjo una bola de cuerda y demostró su teoría. Atando un extremo a la punta del latón y sosteniendo el otro en lo que parecía el centro del círculo, mostró cómo la cuerda marcaba exactamente el radio del círculo de tiza. «Pero, señorita Marple», protestó Tom. «Quien dibujó este círculo habría tenido que anclar la cuerda de alguna manera. No puede sostener tanto el poste como el punto central». «Muy bien, Tom. Lo que nos lleva a esa curiosa marca de cera que noté ayer». Lo condujo a la pequeña hendidura en el piso, donde se había presionado la tapa de cera en la costura. «Si uno ancla aquí la cuerda con cera tibia, se mantendría lo suficientemente firme para el propósito». Tom examinó la marca con creciente asombro. «¿Quiere decir que alguien usó nuestro poste de la vela para dibujar este círculo desde fuera de la habitación?». «Ciertamente es posible», respondió, con serenidad, «aunque, por supuesto, habría que tener acceso al poste y saber dónde se guardaba». El inspector Slack llegó justo en ese momento, encontrando a la señorita Marple y a Tom en lo que parecía una improvisada lección de geometría en medio de su escena del crimen. Su expresión mostraba, con claridad, que no estaba del todo satisfecho con aquel espectáculo. «Señorita Marple, debo pedirle que no perturbe la evidencia». «Por supuesto, inspector», contestó con dulzura.
Pero creo que Tom y yo hemos hecho un descubrimiento bastante significativo. Explicó su teoría del poste de latón usado como brújula para dibujar el círculo. El inspector Slack escuchó, con escepticismo profesional, como un hombre entrenado para desconfiar de teorías aficionadas, pero la evidencia física era difícil de ignorar. Incluso si su teoría es correcta, dijo finalmente, no explica cómo el asesino obtuvo acceso al pasillo después de que Tom lo bloqueó, ni cómo escapó después. Ah, pero tal vez sí lo explique, repuso la señorita Marple, suavemente, con énfasis. Mostró cómo alguien podría haber abierto apenas la puerta lo suficiente para introducir el poste con la cuerda, anclarlo con cera, y trazar el círculo sin necesidad de entrar. El inspector Slack examinó el marco de la puerta con renovado interés. La puerta es pesada, y estaba atornillada desde dentro. Cierto, concedió la señorita Marple. Pero esos tornillos, particularmente si alguien conocía el diseño exacto del mecanismo. El polvo de tiza y las fibras de cuerda eran visibles bajo aumento. Que aparecieran en un implemento que debería estar limpio y guardado, era muy sugerente. Además, el círculo mostraba evidencia clara de ambos tipos de tiza, escolar blanca y Taylor azul. El artista había empezado con una, y reforzado con la otra. Un engaño ingenioso. Con voz baja, casi como quien revela un secreto emoticono cara sonriente. Inspector, hemos estado suponiendo que este círculo fue dibujado en una sola sesión. Pero, ¿y si no lo fue? Slack alzó la vista con atención renovada. ¿Qué quiere decir, señorita Marple? Que alguien pudo haber trazado el círculo primero con tiza blanca, y que otra persona lo reforzó después con la azul. Un silencio pesado llenó el salón. La sugerencia no solo abría nuevas posibilidades, la convertía en un caso mucho más complejo. La señorita Marple se movió para examinar el área cerca de la puerta principal, donde el poste de latón se habría colocado durante la creación del círculo. La línea de tiza era notablemente gruesa y blanca en esta sección, lo que sugería que, quien lo dibujó, había comenzado su trabajo con un abundante suministro de tiza escolar. La concentración más fuerte de la tiza blanca está aquí, más cercana a la puerta, observó con calma. Si alguien estuviera dibujando este círculo desde afuera, usando el poste de latón como brújula, naturalmente comenzaría desde la posición más cercana a sí mismos. Trazó la circunferencia del círculo con su mirada, señalando cómo la línea se volvía más gris, más mezclada con la tiza azul, a medida que se alejaba de la puerta. Cuando llegaron al otro lado del círculo, la tiza blanca se había agotado, y por eso se complementó con la azul. El inspector Slack, inclinado sobre su libreta, tomaba notas cuidadosas. Entonces, dijo con tono reflexivo, estamos buscando a alguien que haya tenido acceso tanto al ayuntamiento como a la tienda de la señora Riddle, o a alguien que obtuviera la tiza azul de otro modo, y luego entrara aquí por otros medios. La luz de la tarde comenzaba a desvanecerse cuando la señorita Marple completó su examen de la evidencia física. La imagen que emergía era clara, un engaño cuidadosamente planificado, ejecutado por alguien con un conocimiento detallado del diseño del salón, y con acceso a materiales específicos. La sección aplanada del círculo, cerca de la pata del piano, demostraba que los muebles habían estado en su sitio cuando se dibujó la figura. La mezcla de tiza sugería a una sola persona trabajando con suministros limitados, o, quizá, a dos personas actuando en secuencia. La disposición de las ramitas de Rouen indicaba a alguien con conocimiento académico, más que tradicional, del folclore. La señorita Marple habló en voz baja, casi como un pensamiento en voz alta. La pregunta ahora es, ¿qué miembro de nuestra pequeña comunidad poseía el conocimiento, la oportunidad y los materiales necesarios para crear este elaborado cuadro? El inspector Slack asintió sombríamente. Y lo más importante, añadió, ¿por qué sintió la necesidad de tanto engaño, si en el fondo no se trataba más que de un asesinato directo? La mañana siguiente trajo consigo una llovizna persistente que parecía acompañar el ánimo sombrío que se había asentado sobre St. Mary Mead. La señorita Marple, armada con su paraguas y con una determinación tranquila, se dirigió a la escuela. Allí encontró a la señorita Reed intentando impartir una lección de geografía. Sin embargo, tanto ella como los alumnos luchaban por mantener la concentración. Los sucesos de los últimos días habían arrojado una sombra sobre las rutinas normales de la aldea. «Buenos días, querida», saludó suavemente la señorita Marple al entrar en el aula. «Espero que no te moleste mi interrupción, pero quería devolver esto». Sacó de su bolso un pequeño trozo de tiza blanca. «Lo tomé prestado ayer, para probar una teoría. Pensé que podría necesitarlo para sus lecciones».
La señorita Reed aceptó la tiza con manos que temblaban ligeramente. Mientras lo hacía, los ojos agudos de la señorita Marple notaron algo que confirmó una de sus sospechas. ¡Qué encantadora capa, señorita Reed! ¿Es nueva? No, respondió con un leve sobresalto. Es bastante vieja, en realidad. La he tenido varios años. La señorita Marple se acercó, como si quisiera admirar la tela. El color es tan rico e interesante. Pero parece haber un poco de polvo en el dobladillo. De hecho, el borde inferior de la capa mostraba rastros de un polvo blanco fino, que solo podía ser polvo de tiza. La señorita Marple sonrió con cortesía. Por supuesto, en su profesión, no es raro acumular polvo de tiza. Aún así, tenga cuidado, querida, si no se cepilla, puede manchar. El inspector Slack escuchó con atención más tarde, cuando Marple expuso la observación junto con otras piezas del rompecabezas. La evidencia física, explicó, sugiere que tanto la señorita Reed como la señora Riddle estuvieron involucradas en la creación de nuestro misterioso círculo, ya sea conscientemente o de otra manera. Hizo una pausa, eligiendo las palabras con cuidado. Pero hay algo más, inspector, algo que sugiere un motivo más específico que la mera travesura o superstición. Recordó el cuaderno desaparecido del señor Lark y sus insinuaciones sobre impostores modernos durante la conferencia. El señor Lark habló de tener documentación sobre personas que explotaban la superstición con fines de lucro, cartas, fotografías, declaraciones de testigos. ¿Qué pasaría si ese cuaderno contuviera información que alguien consideraba peligrosa? El inspector Slack entrecerró los ojos. ¿Chantaje?, sugirió en voz baja. O, al menos, la amenaza de una exposición pública. Exactamente, respondió la señorita Marple con suavidad. Para alguien cuya reputación dependiera de la respetabilidad, incluso la mera insinuación de impropiedad sería devastadora. Se volvió de nuevo hacia el círculo de tiza. Ya no lo miraba como un misterio sobrenatural, sino como una elaborada puesta en escena diseñada para ocultar un crimen humano. Alguien mató al señor Lark para evitar que revelara información comprometedora. Y luego, consciente de que un asesinato directo en un pueblo tan pequeño se descubriría fácilmente, ideó este elaborado engaño, para que la muerte pareciera envuelta en misterio. Sus ojos recorrieron la sala, el poste de latón con residuos de tiza, la línea mixta con su aplanamiento cerca del piano, las ramitas de rohuen mal combinadas con espino, el punto de cera en el suelo. La verdadera pregunta es, ¿quién, entre nuestros sospechosos, tenía tanto conocimiento para crear semejante trampa, y un motivo lo bastante fuerte como para asesinar? El inspector Slack, sombrío, guardó silencio. El caso comenzaba a perfilarse con claridad, aunque las últimas piezas aún no encajaban. La mañana del cuarto día, Slack llegó al ayuntamiento con renovado propósito. Las observaciones de la señorita Marple le habían dado claridad sobre cómo se había cometido el crimen, pero el enigma de la puerta cerrada aún lo desconcertaba. Marple apareció poco después, con su bolsa de punto, y la expresión de alguien que había pasado la noche en vela. Inspector, dijo sin rodeos. Creo que he resuelto la cuestión de cómo se aseguró la puerta desde dentro, después de que el asesino se marchara. Se aproximó a la pesada puerta de roble, examinando con atención la ranura de la carta. Mire, la abertura es amplia, diseñada para avisos y correspondencia. Si fuera tan amable de ayudarme, me gustaría demostrar algo. Sacó de su bolso una cuerda y ató un lazo en un extremo. Lo introdujo por la ranura, y con destreza lo enganchó en el pestillo interior. Ahora, dijo con voz firme, si alguien tirara de esta cuerda desde fuera, mientras empuja la puerta, el pestillo se cerraría automáticamente. El inspector Slack la observó en silencio, con el ceño fruncido y el asombro apenas disimulado. El inspector Slack observó con creciente fascinación cuando la señorita Marple demostró la técnica. Pero, ¿qué pasa con los tornillos?, preguntó con incredulidad. Definitivamente fueron forzados cuando abrimos la puerta. Ah, los tornillos presentan un desafío más complejo, respondió la señorita Marple, tono reflexivo, examinando los dos pesados pernos de hierro que aseguraban la puerta desde dentro. Pero, con paciencia y conocimiento suficiente, no son imposibles de manipular. Señaló el perno superior, que mostraba una leve mancha de tiza blanca en su perilla. Alguien ha marcado este perno recientemente. Y si miras de cerca la ranura de la carta, inspector, verás algo interesante. El inspector Slack se inclinó hacia el borde metálico de la apertura. Y allí, atrapado por una ligera proyección, descubrió un pequeño mechón de lana gris,
tan fino que había escapado a sus exámenes anteriores. ¿Lana?, murmuró, sorprendido. ¿De un cardigan, quizá? Eso creo, asintió la señorita Marple, sacando su lupa y estudiando la fibra con atención. Y no cualquier lana, inspector. Es de muy buena calidad. El tipo utilizado en cardigans caros. Hizo una pausa, tono calculador. Creo haber visto este tono en particular recientemente. El recuerdo parecía encajar en su mente. La señorita Reed llevaba un cardigan gris la noche de la conferencia del señor Lark. Un tono, muy similar. El inspector Slack tomó nota rápidamente, frunciendo el ceño. Pero seguramente manipular los pernos desde afuera, a través de una simple ranura, sería extremadamente difícil. Incluso con una cuerda. Difícil, sí, admitió la señorita Marple, con calma. Pero no imposible para alguien con paciencia y determinación. Y la señorita Reed, como maestra de escuela, poseería ambas cualidades. También tendría experiencia con habilidades motoras finas y resolución de problemas. Se movió entonces hacia el círculo de tiza, enfocándose en la distribución de los colores. He estado pensando en el patrón de tiza blanca y azul. La concentración más pesada está aquí, cerca de la puerta. Eso sugiere que quien dibujó el círculo, comenzó desde esta posición. Trazó la línea con un dedo. Si alguien dibujara desde afuera, usando el poste de latón como brújula, naturalmente empezaría desde el punto más cercano a sí mismo, la entrada. Exactamente, murmuró Slack, ya vislumbrando el esquema completo. Y mientras avanzaba, se quedaba sin tiza blanca. Por eso recurrió a la azul. Así es. Asintió Marple con serenidad. El inspector dejó escapar un suspiro, como si la imagen finalmente cobrara forma. Entonces, el asesino mató al señor Lark dentro del salón. Luego salió, cerró la puerta con la cuerda a través de la ranura, y por último dibujó el círculo desde afuera, para que pareciera un fenómeno sobrenatural. Esa parece ser la secuencia, sí, concedió la señorita Marple, voz suave. Aunque aún necesitamos establecer el motivo y la oportunidad. Se dirigió al lugar donde había yacido el cuerpo. El cuaderno perdido del señor Lark me preocupa mucho, inspector. Él habló de impostores modernos, de documentación comprometedora. Si en ese cuaderno había información peligrosa sobre alguien de este pueblo, ahí tendríamos un motivo claro. Chantaje, asintió Slack, grave. O, al menos, la amenaza de exposición pública. Marple prosiguió. Y no olvidemos, solo alguien con acceso tanto a la escuela como a la tienda de la señora Riddle pudo haber obtenido los materiales para crear este elaborado engaño. El inspector examinó la puerta de nuevo, fascinado. Esta técnica con la cuerda requeriría práctica, o una gran desesperación. Y ya sabemos lo que la desesperación puede lograr. Marple levantó la mirada, como alcanzada por un pensamiento súbito. Inspector. Hemos estado suponiendo que las ramitas de cerval se colocaron como un toque de superstición. Pero, ¿y si tenían un propósito práctico? ¿Práctico?, repitió él, desconcertado. Sí. Observe que se distribuyen a intervalos regulares alrededor del círculo. ¿Y si fueron usadas como marcadores? Una guía para mantener la circunferencia precisa. El silencio que siguió fue denso. El engaño revelaba cada vez más capas de planificación fría y meticulosa. Este crimen no fue un arrebato pasional, dijo la señorita Marple finalmente, con solemnidad. Fue un plan meticulosamente orquestado, diseñado para ocultar identidad y motivo. El inspector Slack asintió sombríamente. Y ahora, las piezas apuntan hacia alguien muy concreto. Aquel mismo día por la tarde, pidió a la señorita Reed que acudiera al ayuntamiento para lo que llamó una revisión final de la evidencia. La maestra llegó con rapidez, con un porte rígido que apenas disimulaba su tensión. La señorita Marple la observó en silencio. Notó la ausencia del cardigan gris, había sido reemplazado por una chaqueta oscura, más formal que de costumbre. Sus manos, sin embargo, seguían delatando el nerviosismo. El inspector Slack comenzó, tono firme. Señorita Reed, hemos hecho un progreso considerable en la comprensión de cómo se produjo la muerte del señor Lark. Me pregunto si podría ayudarnos a aclarar algunos puntos restantes. Ella se sentó erguida, la espalda recta como en sus clases más difíciles. Por supuesto, inspector, aunque no sé en qué puedo ayudarle. La señorita Marple intervino suavemente. Querida, hemos establecido que el círculo de tiza fue trazado desde fuera, usando el poste de latón como brújula.
y que alguien con acceso a la tiza escolar y a la de la señora Riddle preparó este elaborado engaño. Ya veo, respondió Reed, voz controlada. ¿Y usted cree que yo estuve involucrada? El inspector Slack no dudó. La evidencia es clara. Polvo de ambos tipos de tiza en su capa. Fibras de lana gris en la ranura de la puerta. Y el conocimiento técnico para manipular el mecanismo desde afuera. La mujer guardó silencio un largo momento. Sus manos apretadas en el regazo hablaban por ella. Finalmente levantó la vista, voz cansada, resignada. ¿Qué desean saber exactamente? La señorita Marple se inclinó hacia adelante, con delicadeza pero firmeza. Tal vez, podríamos empezar con su relación previa con el señor Lark. Estaba claro, por su conferencia, que él sabía más sobre ciertos residentes de la aldea que un visitante casual. Ezra estaba trabajando para una pequeña editorial, lleno de ambiciones sobre convertirse en un autor exitoso. Era muy joven, y muy enamorado. Pero el compromiso se rompió, provocó suavemente la señorita Marple. Me arrojó, dijo la señorita Reed con voz quebrada. 3 semanas antes de nuestra boda planificada, anunció que había encontrado a alguien más adecuado para sus ambiciones, una mujer con conexiones familiares en el mundo editorial. Las manos de la señorita Reed se apretaron hasta que sus nudillos se volvieron blancos. Con amargura contenida. A cambio de mantener mis secretos, yo obtuve respeto en la comunidad, la confianza de los niños y de sus padres. Pero en las sombras, con los hábitos de Ezra, sabía que sería curioso sobre el salón y su historia. Siempre estuvo ansioso por obtener material que le diera credibilidad. Y mis cartas, esas cartas harían un excelente material para un escándalo rural. Pausa reflexiva. Me di cuenta de inmediato de que estaba más allá de toda ayuda. El doctor Haddock podría haberlo salvado, pero entré en pánico. Pude ver mi carrera, toda mi vida, desmoronándose a mi alrededor. Entonces decidiste organizar el cuadro sobrenatural, dijo la señorita Marple suavemente. Sí. Recordé su conferencia sobre el folclore y los círculos mágicos. Si se podía hacer que su muerte pareciera misteriosa, incluso sobrenatural, podría desviar la sospecha de cualquiera con un motivo personal. La señorita Reed describió cómo había buscado en el cuerpo de Lark su cuaderno, lo encontró en el bolsillo de su chaqueta, y lo escondió en su escritorio en la escuela. Luego movió el taburete del piano para ocultar las marcas de desgaste de la lucha, salió del pasillo y comenzó el elaborado proceso de crear el misterio de la habitación cerrada. Con detalle técnico. Usé el poste de latón, como dedujo, señorita Marple, la cuerda, el ancla de cera, y el círculo de tiza, dibujado desde afuera. Tenía tiza escolar en mi bolso, pero no era suficiente para todo el círculo. Así que obtuve la tiza azul de la vitrina de la tienda de la señora Riddle. Y los cerrojos, esa fue la parte más difícil. Me tomó casi 1 hora manipularlos con la cuerda a través de la ranura de la carta. Pero debía hacer que la habitación pareciera completamente sellada. Cuando la señorita Reed terminó su relato, la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse. El ayuntamiento, escenario de tanto engaño y tragedia, parecía hundirse en una tranquilidad melancólica. El inspector Slack cerró su cuaderno y miró a la mujer que había confesado uno de los asesinatos más ingeniosos de su experiencia. Señorita Reed, debo arrestarla por el asesinato de Ezra Lark. Ella asintió con aceptación cansada. Entiendo, inspector. Y, estoy casi aliviada. El peso del engaño ha sido insoportable. La señorita Marple observó con tristeza cómo se aplicaban las esposas. Voz grave y emotiva. Otra tragedia humana, nacida de la desesperación, y del cruel poder que el pasado puede ejercer sobre el presente. 3 días después de la confesión de la señorita Reed, las figuras principales del caso se reunieron en el salón de la residencia de los Bantry. La atmósfera era solemne, marcada por esa peculiar melancolía que se asienta sobre una comunidad cuando uno de los suyos ha cometido un acto que desafía la comprensión. La señora Bantry había organizado la reunión a sugerencia de la señorita Marple, sintiendo que una conclusión formal era necesaria para ayudar al pueblo a procesar los impactantes eventos. El coronel Bantry ocupó su sillón habitual junto a la chimenea, mientras que el doctor Haddock y el inspector Slack se sentaron en el sofá. El reverendo y la señora Clement tomaron sillas cerca de la ventana, y Tom Petty permaneció respetuosamente junto a la puerta, con la gorra en sus manos. La señora Riddle también había sido invitada, su papel en el caso había quedado claro para satisfacción de todos. Se sentó con la dignidad rígida de alguien que había sido sospechada brevemente de complicidad, pero finalmente reivindicada. La señorita Marple, con sus agujas de tejer haciendo clic suavemente,
Ocupó la silla que ya se había convertido en su lugar habitual en tales reuniones. Ella había accedido a explicar la solución, en beneficio de aquellos que no habían escuchado la confesión completa de la señorita Reed. Tono calmado, explicativo. Creo que, comenzó con su suave voz, primero debemos entender que lo que parecía ser un crimen imposible era, en realidad, un engaño cuidadosamente planificado. La señorita Reed creó una exhibición teatral elaborada, para ocultar lo que en el fondo era un simple caso de asesinato. El inspector Slack abrió su cuaderno, aunque ya había memorizado cada detalle. Quizás podría guiarnos a través de cómo identificó el método, señorita Marple. Ciertamente. La primera pista fue el círculo de tiza en sí. Aunque parecía perfectamente redondo, un examen cuidadoso reveló varias anomalías. Dejó su tejido y se movió hacia la mesa donde la señora Bantry había colocado papel y brújula. El círculo mostró evidencia de dos tipos distintos de tiza, la blanca escolar, que la señorita Reed tenía fácilmente disponible, y la azul de Taylor, que obtuvo en la tienda de la señora Riddle. La distribución de ambas nos dijo que quien dibujó el círculo comenzó con la blanca, pero al agotarse, la complementó con la azul. Pausa didáctica. Más significativamente, el círculo no era del todo perfecto. Presentaba un aplanamiento en el punto donde la línea pasaba cerca de la pata del piano, lo que indicaba que el piano estaba en posición cuando se dibujó, y no fue movido para ese propósito. El doctor Haddock asintió pensativo. Pero, ¿cómo dedujo que se dibujó desde fuera del edificio? Varios factores lo indicaban. La mayor concentración de tiza estaba cerca de la puerta, lo que sugiere que quien lo dibujó comenzó desde allí. Además, la línea pasaba bajo la pata del piano en lugar de rodearla, lo que solo podía lograrse con un implemento rígido y largo. Tom Peta murmuró, incómodo. Todavía no puedo creer que usara nuestra vela para tal propósito. El poste de latón era la herramienta perfecta, explicó la señorita Marple. Casi 2,5 metros de largo, proporcionaba exactamente el radio necesario. El polvo de tiza en la punta y las fibras de cuerda atrapadas bajo la cabeza decorativa demostraban su uso como brújula improvisada. Regresó a su silla y retomó su tejido. Pero el aspecto más ingenioso del plan de la señorita Reed fue el engaño de la habitación cerrada. Al usar una cuerda pasada por la ranura de la carta, pudo manipular el pestillo y los pernos desde afuera. El inspector Slack añadió, con tono profesional. La técnica requería paciencia y habilidad, pero era posible. Encontramos marcas de tiza en las manijas de los pernos y fibras de lana de su cardigan en la ranura. La señora Clement habló por primera vez. Lo más trágico es que nada de este engaño era necesario. Si la señorita Reed hubiera denunciado el intento de chantaje del señor Lark, pero ahí, interrumpió suavemente la señorita Marple, radica la verdadera tragedia. La señorita Reed no era criminal por naturaleza. Era una mujer respetable, empujada a medidas desesperadas por circunstancias que amenazaban todo lo que había construido. El coronel Bantry resopló desde su sillón. Aún así, no excusa el asesinato. Por supuesto que no, replicó Miss Marple con firmeza. Pero nos ayuda a comprender cómo una persona decente puede ser llevada a extremos tan terribles. El señor Lark poseía cartas de un antiguo compromiso, correspondencia que, publicada, habría destruido su reputación y terminado con su carrera. La señora Riddle habló con cierta indignación. Ese hombre no era más que un chantajista, que se aprovechaba de los errores pasados de las personas. No lamento que se haya ido, aunque lamento a la pobre señorita Reed. La señorita Marple asintió tristemente. Aparentemente, el señor Lark había hecho una carrera de tal comportamiento. Su cuaderno, que encontramos en el escritorio de la señorita Reed en la escuela, contenía material comprometedor sobre varias otras personas. Ella no fue su primera víctima, ni habría sido la última. El reverendo se inclinó hacia adelante con obvia preocupación. ¿Qué pasará con la señorita Reed ahora? El inspector Slack consultó sus notas. Será juzgada, por supuesto. Pero, dadas las circunstancias, el chantaje y su cooperación con nuestra investigación, espero que los cargos se reduzcan a homicidio involuntario. Su abogado tiene esperanzas. ¿Y la escuela? Preguntó la señora Bantry. La autoridad educativa está enviando un reemplazo temporal, informó Tom. Aunque no será lo mismo. La señorita Reed era muy querida por los niños y los padres por igual. Las agujas de la señorita Marple se detuvieron en su clic rítmico. Esa, quizás, sea la mayor tragedia de todas. Una buena maestra, una mujer que había dedicado su vida a educar a los niños,
destruida por las acciones egoístas de un hombre que nunca se preocupó por las vidas que dañó. El doctor Haddock se movió incómodamente en su asiento. Debo decir, señorita Marple, que sus habilidades deductivas han sido notables a lo largo de este caso. ¿Cómo comenzó a sospechar que los elementos sobrenaturales eran falsos? La señorita Marple sonrió suavemente. Oh, mi querido doctor. He vivido demasiado tiempo y he visto demasiado de la naturaleza humana para creer en soluciones sobrenaturales a problemas muy humanos. Cuando alguien dibuja un círculo perfecto alrededor de una víctima de asesinato, generalmente está tratando de ocultar algo, no de convocar algo. Ella indicó la disposición de los muebles en el salón Bantry. Y había tantas pequeñas inconsistencias. El Rouen y el Sourn unidos, lo cual alguien con un conocimiento genuino del folclore jamás habría hecho. La precisión perfecta del círculo, sin huellas que lo cruzaran. El conveniente momento del zumbido del piano, que probablemente fue causado por las vibraciones de los movimientos de la señorita Reed mientras organizaba la escena. El inspector Slack cerró su cuaderno con finalidad. Sin duda, fue el caso más complejo que he manejado. Aunque, supongo que cuando eliminas todos los elementos teatrales, era bastante sencillo. La mayoría de los crímenes lo son, inspector, respondió la señorita Marple con calma. Las personas matan por razones muy simples: codicia, miedo, celos, desesperación. Los elaborados engaños que a veces rodean estos actos son, por lo general, intentos de disfrazar esos motivos simples y feos. La señora Bantry tocó la campanilla para el té, y la conversación se desvió hacia asuntos más generales. Pero, cuando la luz de la tarde comenzó a desvanecerse, lanzando largas sombras a través del salón, cada persona presente se quedó con sus propios pensamientos sobre los eventos que habían destrozado la rutina pacífica de St. Mary Mead. Tom Pargetta fue el primero en despedirse, murmurando algo sobre la necesidad de limpiar el poste de la vela de latón antes del próximo servicio en la iglesia. La señora Riddle partió poco después, prometiendo tener más cuidado con la seguridad de su tienda en el futuro. A medida que la reunión se dispersaba, la señorita Marple permaneció en su silla, sus agujas de tejer moviéndose rítmicamente mientras contemplaba el drama humano que se había desarrollado en su tranquila aldea. Jane, dijo el coronel Bantry, mientras se preparaba para retirarse a su estudio. Espero que no tengamos más conferencias de folclore. Parecen traer nada más que problemas. La señorita Marple levantó la vista de su tejido con una suave sonrisa. Oh, no sé, Arthur. Creo que deberíamos seguir teniéndolas. El conocimiento del folclore y la tradición puede ser bastante valioso, siempre que uno recuerde la diferencia entre la sabiduría genuina y el engaño teatral. Hizo una pausa, sus agujas haciendo clic pensativamente. Después de todo, cuando alguien dibuja un círculo, generalmente es para impedir que se vea lo que se encuentra justo fuera de él. Pero a veces, si miramos con suficiente cuidado, podemos descubrir incluso los engaños más ingeniosos, y hallar la verdad que yace debajo. Afuera, la noche de octubre descendía lentamente, y St. Mary Mead volvía a instalarse en la rutina tranquila, aquella que, con el tiempo, curaría las heridas dejadas por la tragedia y la traición.